venido. Mientras estábamos en la oración, la familia Soto Otálvaro, Consuelo Muñoz y, bueno, ellos dos. Bienvenidos todos los demás. Bueno, Marce, adelante, ya yo la voy a poner. Ah, Claudia Duque también se unió, bienvenida. La voy a colocar entonces en grande, listo. Ah, Marce, cuente pues, ¿Qué cuento? que en qué Señora, usted está hablando pero no se le escucha. quedamos, ya usted explicó, y Sí, ahí ahorita, habíamos quedado y aprovecho para mostrarles entonces el catecismo católico. Yo tengo también el Corán. Es un librito parecido a este tamaño. Entonces, para que ustedes vean la gran diferencia entre pues, el catecismo normal a este, es muy importante tenerlos. ¿Por qué? Porque si yo profeso algún tipo de religión, yo necesito conocer el libro o las doctrinas a las cuales yo practico para ver si yo estoy de acuerdo o no. Si yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el libro y me dice, ve, esto está pues como conforme a la Biblia, pues lo acepto. Pero si no, ya uno empieza a evaluar. Nosotros también tenemos un libro que se llama Las 28 Doctrinas y nosotros podemos ahí también ver por qué nosotros profesamos lo que profesamos. El Corán también tiene sus ideas y la idea es que si yo pertenezco a alguien, pues lo tenga. Entonces, la última vez habíamos visto este contraste entre la doctrina católica y la Biblia. La siguiente, entonces, mi dama. ok, este ya se explicó, sí señora, Sí. ahí vamos, Uh-huh. Muy bien, dale. entonces estábamos hablando de los reformadores, pero esta diapositiva habla sobre los reformadores actuales. No deben ser destructores, jamás tratarán de arruinar a los que no están en armonía con sus planes ni se amolden a ellos, y esto es muy importante. A veces nosotros, por querer que los demás acepten las doctrinas que tenemos, entonces destruimos, imponemos, jamás. El reformador no hace eso. Los reformadores deben avanzar, no retroceder, deben de ser decididos, firmes, resueltos, indómitos, pero la firmeza no debe degenerar en un espíritu autoritario. Dios quiere que todos los que sirvan sean firmes como una roca, en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo. Entonces, permaneciendo en Cristo, podrían hacer la obra que Él haría si estuviese en el lugar de ellos. Un espíritu brusco y condenador no es esencial para ser heroico en las reformas de este tiempo. Todos los métodos egoístas que se practiquen en el servicio de Dios son una abominación delante de Él. Ahí tenemos de pronto los hermanos que en la iglesia le están diciendo a las otras que por qué vienen vestidas de esta manera, porque hoy me contaba una amiga que alguien le dijo, oiga, no, pues que usted es cristiana, eso es típico. Ajá, sí, porque usas joyas y la otra maquillada. Entonces, nosotros cuando veamos a algún hermano o a alguien que no está practicando lo que yo ya estoy practicando, alto. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una luz, de pronto la otra persona apenas va llegando hasta ahí, tenemos que ser pacientes y nosotros con el testimonio es suficiente. Si la persona gusta estudiar, maravilloso porque va a ir comprendiendo, pero jamás le podemos decir, usted es un pecador, porque yo también, usted tal cosa, yo también, lo que ese hermano hace, yo también lo hago, démosle tiempo, que el Señor lo está esperando. Y el que hace la transformación en nosotros es el Espíritu Santo, no las personas. Exacto, no nosotros. Nosotros nos corresponde dar el ejemplo y no más. Ujú. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esa verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Ah, no, eso falta mucho, empezaron a decir. Y ahí es donde vemos a los hermanos que asistan a la iglesia, pero entretenidos. Apocalipsis 3:5, mira más. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Qué maravilla. Si nosotros nos hemos dado cuenta, cada iglesia se le hace una promesa y no es cualquier promesa. Hoy podemos usar entonces vestiduras blancas espirituales si tenemos la justicia de Cristo hoy. Dios nos dará unas literales. Hoy las estamos usando las espirituales, pero un día, ¿ustedes qué creen que qué vestido vamos a tener en el cielo? Y no van a ser estas ropas, va a ser otra vez ese vestido que tenía Adán y Eva, ese manto tejido, oigan pues, en el telar del cielo. No tiene un solo hilo de invención humana. Ay, qué maravilla. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Nosotros no podemos presentar nada de nosotros mismos. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados porque en él no hay pecado. Pero no es un asunto fácil vencer las tendencias heredadas y cultivadas. El yo es dominante y lucha por la victoria, pero las promesas son para el que venciere. El Señor presenta el camino correcto, pero Él no obliga. Mire, Él no obliga a nadie a obedecer. Si Él no obliga, menos nosotros. Ojo con los hijos. A los hijos también, especialmente cuando ya llegan a ser mayorcitos, cuando ellos son mayores de edad. Yo no puedo, pues ya no estoy como de acuerdo. Usted ya le inculcó el evangelio. No puede haber una mamá que le esté diciendo al hijo que porque es el hijo, oiga, usted sí ya oró, usted se hizo la matutina como yo le enseñé. Ya ahí es otra invitación. Hijo, ¿quieres que oremos juntos? Hijo, ¿quieres que hagamos la matutina juntos? Él ya sabe. Porque cuando está la mamá insistente diciendo que hubo para la iglesia, ay no, lo que estamos haciendo es una barrera. Déjelo que él va desarrollando lo que ya se le inculcó y él va a tener que ir tomando decisiones. Pero mire lo que dice, Dios no obliga a nadie a obedecer. Otra cosa es cuando son menores de edad. Menores de edad es muy diferente, porque ahí también tenemos padres, ve, ¿dónde está tu hijito? No, no quiso venir hoy a la iglesia. Ah, y ya eso es otra cosa, les voy a decir por qué. Mi mamá me dio una lección bien dada. Una vez mi hija, teniendo como 12, 13 años, dijo que ya no quería volver a la iglesia. No, que ella ya no quería, que no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, oiga, o sea que si ella te dice, no quiero volver al colegio, usted la deja. No, la verdad es que al colegio tiene que ir. Y mi mamá me dijo, pues si va al colegio, con mayor razón tiene que ir a la iglesia. Y yo que mi mamá es católica. Y es la verdad, un menor de edad sí está sujeto a sus padres. Mayor de edad no los obliga. Ya él sabe lo que tiene que hacer. Hay que orar por él y darle testimonio, sí, pero no obligarlo ya. Él deja al árbitro, mira lo que dice el Señor, él deja árbitro de quienes ha concedido la luz, recibirla o despreciarla, pero la conducta de los tales es seguida por seguros resultados. No se nos exige que seamos vencedores de nuestra propia fuerza. Mediante una fe viviente podemos aferrarnos de la mano del poder infinito. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de la ley de Dios. Vea qué tan importante, ¿para qué es esa obediencia de Cristo? ¿En qué fue lo que él obedeció? Pues en los mandamientos. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une a su corazón. La voluntad se fusiona con la voluntad de Él. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él también. Le promete que no borrará su nombre de la vida. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Comprendimos esta parte cuando yo me hago hija de Dios, y eso es con el bautismo. Cuando yo conscientemente acepto a Jesús como mi Salvador y se lo declaro a todos los que están ahí, yo quiero ser cristiana, yo quiero ser seguidor de Cristo, ese día mi nombre se escribe en el libro de la vida. Pero mis pecados permanecen hasta el juicio investigador. ¿Y qué es pecado? Ahí no lo dice, bueno, aquí no coloqué la cita, pero está en 1 Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con la fe de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en el libro de los cielos. Qué lindo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué bonito este regalo que el Señor nos da. A todo aquel pues que me confesare delante de los hombres,
yo le voy a también a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Esto también responde a la pregunta que yo creo que es María Eugenia, que si nosotros vamos a ver al Padre, mire, nos van a confesar delante del Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, y no es solamente negar con la boca, es negar con los actos. Yo puedo negar perfectamente a Jesús con mis actos y la gente percibir que yo ni siquiera soy cristiano. Entonces, a estas personas dice el Señor, yo también los negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa a ellos como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre. Y los santos ángeles diciendo, yo los conozco por sus nombres, yo los he grabado en las palmas de mis manos. Qué bonito, mire, Él no puede disculpar nuestro pecado, sí, él falló, ella falló, pero es que ella se acogió a mí y se para, me esconde detrás de Él y se para ante el Padre y dice, Padre, mírame a mí, me parece hermoso. Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase recurrente en todas las cartas enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin haber nacido de nuevo. Yo necesito haber nacido de nuevo. Cristo nos pide que oigamos sus palabras para que lo conozcamos. Y aquí está el ejemplo entonces ay, se me escapa el nombre de él, Damaris, el que se presentó por la noche ante Jesús. De Nicodemo. De Nicodemo, le dice a Jesús, que Jesús le dice a él, necesitas nacer de nuevo, y él no podía entender, ¿nacer de nuevo cómo? Y él le dice, hay que nacer del Espíritu, así nosotros también necesitamos nacer del Espíritu. Ahí coloqué las referencias de dónde estoy sacando todo este material, y obviamente, al final, Apocalipsis 3 son puros comentarios de Helen White. Yo los voy a ir dejando en cada diapositiva para que cada quien también entre y lo busque. Muy bien, bueno. Ahí terminamos entonces con la iglesia de Sardes y hoy comenzamos con la Filadelfia. Bueno, espéreme y me dice si sí se ve toda. Sí, Sí, gloria a Dios. qué maravilla. Nada más Ay, Muy bien, Filadelfia se le llama o quiere decir amor fraternal. Va desde 1833 hasta 1844, que tiene que ver con el gran reavivamiento del movimiento milerita. Luego cayó en un letargo. Entonces, ahí tenemos. La siguiente. La ciudad de Filadelfia es conocida hoy como Alaşehir. Está en Turquía, está cerquita de Minclus. Fue fundada en el 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. Y Eumenes II le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se convertiría en su sucesor, Átalo, y cuya lealtad le hizo ganarse el epitefio de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. O sea, ese nombre es eso. Por amor a un hermano, alguien colocó le va a colocar Filadelfia, que significa eso. Entonces, era conocida también como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. También era conocida por sus hermosos edificios que tenía tantos dioses y así tantos templos, que era llamada una pequeña Atenas, el centro de adoración de los dioses de Olimpo. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que lo llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruido por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Apocalipsis 3:7. Parece que el computador suyo se demora para que la esta salga. Salga. Ok, yo puedo ser la lenta yo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se presenta entonces como el santo y el verdadero. El profeta Isaías se refiere al santo de Israel no menos de 25 veces. ¿Qué tal si leemos Isaías 54:5?
la identificación de Jesucristo como el santo es una clara confirmación de su deidad. Y también, mientras que Damaris ve ese, yo busco 1 de Pedro 1:16. 54:5. Uh-huh. Esa fue el que dijiste, Isaías 54:5. Dice, Sí. porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Wow, Uh-huh. qué bonito. Y es muy lindo. Y este 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Ahora, el título verdadero sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. Nunca nos mentirá, nunca cambiará lo que ha salido de su boca. De hecho, Números 23:19 dice, ¿acaso Jehová es hombre que mienta para que se arrepientan? A mí me encanta como esa reprensión que le da por allí a Balaam. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer que en todos ellos la presencia y el poder de Dios, está en la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y el misterio de sus agentes. Desafortunadamente nosotros sabemos que como la gente no entiende a Dios, entonces se apegan a teorías humanas y por eso tenemos entonces la evolución, que es totalmente opuesta a Dios. Dios es verdadero. Él reina y reinará a pesar de que la iglesia y el mundo han entrado en una confederación para abolir su ley. Los paganos en su ceguera se inclinan a los ídolos de madera y piedra. Sean estos nuestros dioses, dicen ellos. Pero el cuarto mandamiento tenemos prueba de que nuestro Dios es el Dios verdadero y viviente. Época tras época, Satanás ha estado cegando al hombre mediante sus engaños. Él ha cooperado con agentes humanos. Qué triste que ese ser humano que hace esto, en un esfuerzo para hacer falso lo verdadero. Ha obrado con intensidad para desafiar al Dios del cielo, haciendo de ningún efecto su ley. Pero esto no lo ha logrado, pues en el arca de Dios, en el cielo, se encuentran las tablas de piedra sobre las cuales están escritos los preceptos que son el fundamento de su gobierno. Y el sábado, que Dios declara ser la señal de lealtad de su pueblo, está puesto en el seno del decálogo. Su santidad alcanza hasta la eternidad, pues Dios declara que de luna en luna y de sábado en sábado sus súbditos vendrán a adorar delante de él en la tierra renovada. Este pasaje de Isaías 62, 22, 23 para mí fue lo más convincente, porque él dice que él va a recrear los cielos nuevos y la tierra nueva, y que cuando él lo recree, dice, y de sábado en sábado vendrá toda gente a adorar. Entonces no va a cambiar eso. Ahora, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra y cierra y ninguno abre. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abría el ministerio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también es el que cuando las personas rechazan su palabra, él cierra también la puerta de la salvación y nadie puede abrirla. En relación a esto último, debemos recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. Fue Dios con su mano, no fue Noé el que cerró esa puerta. Dios cerró esa puerta y nadie la pudo abrir. Miren estas diapositivas, por ejemplo, donde está el arca de Noé. La gente ya se estaba ahogando y obviamente estaban pidiendo, por favor, ábrenos la puerta. Ahí podemos ver que Dios tiene un límite. Hubo una puerta cerrada en los días de Noé, que fue esta. Entonces fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa que pereció en las aguas del diluvio. Dios mismo dio a Noé este mensaje en Génesis 6:3. Hubo una puerta cerrada también en los días de Abraham. ¿Cuándo? Cuando la misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma. Todos, con excepción de Lot, su esposa y sus dos hijos fueron consumidos por el fuego que se descendió del cielo. Y eso que la esposa de Lot miró para atrás y fue la que se convirtió en estatua de sal. Él dijo muy claramente, él da unas instrucciones. Si yo no sigo esas instrucciones, pues el castigo me alcanza, pero por mi desobediencia. También hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de su generación, vuestra casa os es dejada desierta. Y salió y se fue y efectivamente ese templo dejó de ser
de tener la gloria que tenía, porque el que era el dueño del templo los dejó solos. Yo Apocalipsis. conozco, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque Ujú. aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien, entonces en su historia, Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar, porque la ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega y su lenguaje hacia toda la región. Esta puerta abierta es una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación, y esto no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa de esa forma en otros lugares. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 14:27. Y yo voy buscando Primera de Corintios 16. Una de estas vamos a leer, una de tantas. Hechos 14:27 dice, Ujú. "Am, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles". ¿Se dan cuenta? Se refiere a eso, a la puerta del Evangelio. Y aquí en Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces, es a esa puerta, es a la que se refiere. El enemigo quiere cerrar esa puerta, claro, porque no le interesa que el Evangelio llegue, pero no porque Cristo tiene la llave, no la puede cerrar. Pero ¿dónde conduce esa puerta? La puerta está abierta, ¿a dónde nos lleva? Pues esta puerta conduce al lugar santísimo. Ustedes recuerdan que el santuario tenía lugar santo y lugar santísimo y había una cortina. Pues esta cortina que se está abriendo aquí es el paso del lugar santo al lugar santísimo, como nos lo dice ahí Apocalipsis 11:19. Ahí Apocalipsis 11:19 dice que Juan de una puerta. Miremos a dónde conduce. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Exacto, entonces mire que ahí nos está aclarando que ahí se ve el arca. Si se está viendo el arca es porque se abrió la puerta del lugar santísimo, ya que ahí es el único sitio donde aparecía el arca. Entonces, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo, esto lo está diciendo la señora Helen White, y nadie ya más podría abrirla. Y que había cerrado la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, que cuando se abrió esa puerta hacia el lugar santísimo, no solamente vamos a ver que hubo una predicación especial acerca de la segunda venida de Jesús, sino que a partir de ahí fue que empezaron a brillar los mandamientos, especialmente el cuarto, de una manera especial. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento, pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Entonces, aquí ya Jesús terminó y ahora comienza igualito que el sacerdote. Todos los días entraba al lugar santo, pero ahora Jesús pasó al lugar santísimo. Apocalipsis 3:9. Bueno, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, aquellos que aman y guardan los mandamientos de Dios son muy odiados por la sinagoga de Satanás y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos a lo máximo. Juan previó el conflicto entre la iglesia remanente y el poder del mal y dijo, el dragón fue airado con la mujer, o sea, Satanás se airó contra la iglesia y se fue a hacer guerra con el remanente de su simiente, o sea, los descendientes de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la guerra está casada de Satanás con los que guardan los mandamientos de la ley de Dios. Los demás no. ¿Por qué? Porque los tiene ya embolatados. Así que un gran movimiento está ahora en pie para poner el primer día de la semana en lugar del que Dios ha santificado y bendecido. Satanás obra bajo el manto de religión y guiado por él, el profeso mundo cristiano será muy celoso en obrar contra la ley de Dios. Satanás está guiando a hombres y mujeres a completar la ruina
que Él empezó en el cielo. Mire lo que dice el Papa Francisco. El domingo es el día del Señor. Reservemos un tiempo para estar con Él. Pero la Biblia no habla acerca del domingo. Ellos sostienen el primer Eso día de la semana. Dime. él lo dijo, o sea, el Papa Francisco dijo eso. Ujú. Y de hecho la Iglesia Católica siempre va a reservar el primer día de la semana. Son grandes defensores porque este es un signo de autoridad de ellos. Y eso del catecismo, eso es clarito. Ujú. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como los días de sus maestros judíos. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época, el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los tiempos apostólicos, inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Cuando Cristo vino a la tierra, Satanás había introducido una religión para los judíos que le agradaba a él, o sea, a Satanás. La nación se había apartado de Dios y otro dirigente los estaba guiando. Y ustedes saben muy bien, las iglesias protestantes defienden a capa y a espada de que la ley de Dios está clavada en la cruz. Usted no es lo que le pregunta a cualquier protestante, que qué pasa pues con la ley, y todos le van a decir a usted, está clavada en la cruz. Y eso no es verdad. Aquellos que en días de prosperidad rechazaron a Cristo y a los humildes que siguieron en sus pisadas, aquellos hombres que no humillaron su dignidad para inclinarse ante Cristo, quienes odiaron su despreciada cruz, ahora están postrados en el fango de la tierra. Su grandeza de pronto los dejó y no vacilan en postrarse sobre la tierra a los pies de los santos. Y en la hora de la tentación que había de venir, mostrando el carácter de cada uno, ellos sabrán que están eternamente perdidos. Esto será en el futuro y sobrecogidos con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. Llegará un momento en que los impíos se van a postrar delante de los santos porque reconocen que han pecado, que ellos sí tenían la razón. De 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces nos dice que esta iglesia, la de Filadelfia, fue la que proclamó el inicio del juicio investigador. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se dice que hay un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno. Vamos a leerlo, Apocalipsis 14, con el mensaje del primer ángel. ¿14 qué? Vamos a leer el mensaje del primer ángel que está del 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Entonces, mire lo que este ángel está anunciando. Temed a Dios. ¿Por qué? Porque primero ha llegado la hora de su juicio. O sea, este ángel anunció eso. Y cuando decimos un ángel, no es que sea un ángel literal, sino que va a haber un mensaje a través de un movimiento que va a anunciar esto, de que había llegado el juicio, y nos vuelve y nos dice, pero pilas, tengan cuidado, teman a Dios porque Él fue el que hizo el cielo y la tierra también. Es decir, volvamos al Creador, volvamos a reconocerlo a Él como lo que es, creador. Cuando yo no reconozco el sábado, porque Él mismo lo dice ahí en Éxodo 20, 11, dice que Él bendijo y santificó el sábado porque, da una razón, porque en 6 días yo creé el cielo y la tierra y todo lo que está debajo de las aguas. Entonces, yo soy el creador, reconóceme a mí. Él eligió el día, no una iglesia, Él. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al lugar santísimo para estar en pie delante del arca que contenía la ley de Dios,
envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que les aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba el santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación que está haciendo Jesús en el cielo es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiese pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. ¿Cómo así? Es que mucha gente fue la que murió sin conocer lo del sábado, pero porque ellos no tenían esa luz, ellos van a ser expiados. ¿Por qué? Porque ellos andaron con la luz que ellos tenían, pero ahora nosotros tenemos más luz. Por tanto, nosotros nos van a juzgar con la luz que hoy tenemos. Así como el caso de la gran reforma del siglo XVI. ¿Se acuerdan que llegó los reformadores allí, Lutero, todos los demás? El movimiento adventista se le llama adventista, ¿por qué? Porque tiene que ver con el advenimiento de Jesús. Surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países habían grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. Es decir, este mensaje que acabamos de leer del primer ángel anuncia eso, que ha llegado el juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Pues solamente entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Es decir, este mensaje del primer ángel no fue predicado siempre. Llegó a ser predicado en el momento exacto porque ahora sí iba a comenzar el juicio. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Es decir, el profeta Daniel, cuando él escribe su libro, Dios le dice, pero tú cierra la profecía hasta el fin. Eso quiere decir que ni el mismo profeta en su tiempo entendió lo que estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque esto iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Hoy nosotros podemos leer de chorrito así, de lo más de chévere de Daniel, porque ese libro fue abierto ya para nosotros hoy. Entonces dice que es un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías. No podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Eso fue lo que pasó para nosotros. Ya la ciencia fue aumentada, es decir, el conocimiento de Daniel. Entonces, ¿qué pasó? Que a Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos, donde quiera que hubiera penetrado misioneros. Allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Recuerde que ya habíamos estudiado esta parte en otras diapositivas, donde este señor simplemente, estudiando versículo por versículo, descubrió una gran profecía y haciendo los cálculos matemáticos se dieron cuenta que para 1844 venía Jesús. A ellos se les metió que el evento era ese.
Ahora, el gran movimiento que vino por este mensaje fue sin precedentes. Elena G. de White vivió durante este periodo. ¿Quién mejor que ella que nos cuente su experiencia? Entonces nos dice, el testimonio de las profecías que parecía señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios y con ellos sus sueldos, sus iglesias y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Vea qué bonito, pastores de todas las iglesias apenas veían que el mensaje estaba tan correcto, que las fechas encajaban tan perfectamente, dejaron de decir yo soy pastor o yo soy sacerdote. Todo el mundo, los que creyeron en este mensaje, se pusieron en una sola cosa, Cristo bien, Cristo bien. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaron sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que se debía de hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después de transcurrido de muchos años, todos los que tomaron parte de aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían a sus hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes habían almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión. Mire qué bonito esto, me encanta esto. Muchos pasaban la noche orando ¿para qué? Solamente para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Tremendo. Esto fue el movimiento milerita. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos, pobres, grandes y pequeños ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición, mientras que sus siervos daban razón de su fe. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentían en esas asambleas la presencia de los santos ángeles y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la próxima venida de Cristo, habían grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecían sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes, adultos. Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas y sus alegres acentos rompían el silencio de la noche. Esto fue lo que se vivió, lo que se llamó el movimiento milerita, como se estaba proclamando que Jesús ya venía, que en 1844 ya iba a venir, estaban cerca esa fecha. Esto es lo que estaba pasando. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas también de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Se cumplieron así las palabras de la profecía que decían, en los postrímeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del revenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Es decir, nosotros nadie sabe la fecha de Jesús cuándo va a venir,
pero sí tenemos que saber si Él ya está cerca. Eso sí no está oculto. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola misma del capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. Velad pues, dice, y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, ¿cómo? Velando. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. O sea, se nos invita a velar, a estar ahí, pero pendiente. Entonces, habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo. No sentían más la obligación por trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecía una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios ya se había retirado y de los que, pues, que ya no había misericordia para ellos. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de la gracia había terminado o, como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia se había cerrado. Es decir, ellos hicieron un trabajo excepcional diciéndole a la gente, Cristo viene, Cristo viene. Ya ellos dijeron, ya hicimos nuestro trabajo, ya Cristo va a venir, el que se montó en esta barca, perfecto, y si no, ya la puerta igual se cerró. Con el aliento contenido, los adventistas, no menos de 50,000 y probablemente cerca de 100,000 esparcidos a lo largo de la sección noreste de Norteamérica, se levantaron para saludar el día memorable, el martes 22 de octubre de 1844. Que muchachos, ellos creyeron firmemente que Jesús venía ese día. ¿Cómo se habrán preparado? Dice que algunos buscaron lugares ventajosos donde pudieran escrutar los cielos claros, con la esperanza de advertir la primer vislumbre y la venida de su Señor que volvía a la tierra. ¿Cuándo vendría Jesús? Las horas de la mañana pasaron lentamente, luego llegó el mediodía, luego la tarde. Finalmente las tinieblas descendieron sobre la tierra, pero todavía era el 22 de octubre y seguían sintiendo hasta la medianoche. Finalmente llegó esa hora, pero Jesús no vino. Terrible. No. Yo también te guardaré en la hora de la prueba, dice ese versículo. Porque Jesús sabía que iba a venir una hora muy, muy dura para ellos, pero Jesús les prometió, yo lo voy a guardar en esa hora de la prueba. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera, experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que ellos no estaban engañados, que no habían creído nunca en la venida de Cristo. Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes, y eso también nos va a esperar a nosotros. Es más, ustedes saben muy bien que habrán cristianos de nuestra iglesia que se salieron, van a ser nuestros acérrimos enemigos. Dice que Hiram Edson dijo, nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas. Se apoderó de nosotros una ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Cristo no vino. Fue terrible, eso fue lo que se llamó el gran chasco. El propósito de esta prueba era entonces para eso, para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo tendrán una nueva oportunidad que demostrar cuál era su posición frente al Cristo de Dios. Cuando pasado el tiempo en aquel que al principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento, se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba completamente derrotados y como si hubiese probado que habían estado acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Esto es muy importante. No. Solamente Dios sabe por la prueba que me tocó a mí pasar, que Damaris la sabe, con la muerte de mi suegra. Fue las Sagradas Escrituras lo único que me pudo a mí sostener. Cuando usted esté pasando por una prueba, es contundente la palabra de Dios. Sí. ¿Qué hicieron ellos?
examinando de nuevo las pruebas de su fe, estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. El testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y concluyente. Habían señales que no podían ser mal interpretadas y que daban como cercana a la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo. O sea, ellos estaban seguros, no, este mensaje sí viene del cielo, pero ¿en qué fallamos? Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. No dejaron de confiar en Dios. Sabían que había un error, pero van a seguir buscando. Marce, ese 389.1, ¿qué es? Esto está sacado, me toca, mira, me faltó esa parte seguramente es una de la hermana Helen White. Yo lo busco. Igual, Ok, a veces se me pasa. Yo creo dale. que es el conflicto de los siglos. Debe ser. Entonces, los que creen en el rapto secreto, esto es un problema. Esto del rapto secreto, esto es otras diapositivas completas de dónde salió esa idea de que hay iglesias que proclaman que va a haber un rapto secreto, que entonces que va a llevar secretamente unas personas. Eso no sé, ¿qué pasa? Dicen que Dios los va a guardar en el momento de la prueba, o que los que se van a llevar al cielo, pero en realidad lo que dice Jesús, o sea, ellos dicen que no, así estén aquí o en el cielo, que Dios los va a guardar de la prueba, y eso no lo dice la palabra. Dios dice antes que nosotros vamos a pasar por el tiempo de gran angustia. Y lo peor de todo es que el Satanás está haciendo esto, porque si yo creo que yo no voy a pasar por ningún tiempo de gran angustia, pues ¿para qué me preparo? Y ese es el problema que están teniendo estas iglesias, no se están preparando para el tiempo de angustia. Entonces, no es que ellos no vayan a pasar por el momento de prueba, eso no es lo que dice la Biblia, sino que vamos a permanecer fieles en la hora de la prueba. Juan 17:15, la palabra prueba es la misma que se usó cuando fue probado Abraham. Busquemos Juan 17:15. Nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, Dios no nos está diciendo allí que cuando venga el tiempo de angustia, el pueblo de Dios lo van a sacar de la tierra. No, el pueblo de Dios va a pasar por ahí. Pero también lo dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado están conmigo. Dios no nos va a desamparar en ese tiempo. Entonces, esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Eso no lo dude, va a venir una hora terrible. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. Eso también dice Mateo 24. Dice que el Satanás va a inducir al engaño, aun si fuera posible, a los escogidos. Dice, la operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres. Sus engaños seguirán aumentando, pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviará todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencido por Satanás. Claro que el Señor está dispuesto a hacer. Si es necesario, yo envío todo mi ejército. Muy bien, ahí quedamos. En el 3:11. Eso. Y Entonces, terminamos con Filadelfia. eso. Ah, aquí. Aquí Ujú. quedamos. Muy bien. Vamos entonces eso, a la próxima. A Y, empezar. y ya ¿Alguna? terminaríamos con las iglesias mañana. Exacto, sigue la Odisea, Mm. que también es la última. Yo creo que vamos a alcanzar a terminar las iglesias y vamos a estudiar el capítulo 4 y el 5. Hasta ahí yo creo que nos va a dar. Muy bien, Lina. Marce, no te entendí cuando usted dijo que algo que le pasó fue con la muerte de su suegra. ¿Qué pasó? O sea, ¿es algo Mm, referente con la iglesia, con la Biblia? Yo tuve una gran prueba, Su como fe fue nunca. probada. Sí, fui probada, pero hasta lo sumo, muy Mm. hasta lo sumo. Yo algún día les voy a contar ese testimonio
que usted lo escuche y usted dice, no, me fui probada hasta lo sumo que a mí, el Dios que yo tenía, en el que yo había creído, se desapareció. Bueno, entonces le propongo que nos dé ese testimonio cuando finalicemos todo esto, con la ayuda de Muy, Dios. O muy cuando bien. venga, que nos veamos. No, porque Sí. muchas personas no van a estar allá. Un ejemplo, Willington no va a estar allá. Quizás muchas, entonces bonito por acá. Que, o sea, cuando se termine y si el testimonio es muy largo, bueno, al otro día conectémonos para el testimonio de Marce. Es un testimonio que no cualquiera lo hace. Y bueno, yo para la gloria y la honra de Dios creo que lo pasé. Y como les digo, si no hubiera sido por la fe del Dios en que yo había creído, por las escrituras, ese Satanás me metió una puñalada para sacarme totalmente de la iglesia, para hacerme, mejor dicho, van a ver. Muy bien, vamos a orar. ¿Alguna pregunta sobre las diapositivas de hoy? Sí, eso iba a decir que si tienen alguna pregunta, mis amores, Y la Dios les pueden bendiga. hacer. Buenos días. Buenos días. Con referente a lo de esta creencia de que hay personas que dicen que van a ser arrebatadas, que unas sí y otras no. em, lo que pasa es que cogen el texto y lo sacan de contexto, ¿cierto? Mm. Pero ¿cómo puede uno? Ese es el problema, que sacaron textos del contexto y entonces con unas 2 o 3 versículos formaron una doctrina, pero no hicieron investigar de dónde salió la doctrina del arrebatamiento. Y como les digo, lo peor de eso es que no se están preparando. En cambio, tenemos muchísimos otros textos poderosísimos que confirman que la venida de Jesús es visible, que Él no viene aquí a quedarse la tierra, que viene con sus santos ángeles, que viene con las nubes, que es el final y que los hijos de Dios van a pasar por la prueba. Ahí tenemos a los 144.000. Entonces yo no sé ellos qué piensan que quiénes son los 144.000, pero no, imagínense que yo tengo una amiga que ella me decía, ay, no, ella cree en el rapto secreto, ella me decía, ay, no, 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 que Dios elija a mi hijo para llevarse y que me deje a mí si es posible. ¿Qué tipo de Dios es ese? Que los dos siendo creyentes, que se lleva a mi hijo y que a mí me deja. No, eso no. Que es que, imagínense que va manejando un piloto un avión y que se lleve el piloto. Que la gente ruega y ora, Señor, no te vas a llevar el piloto. Imagínense. No, Ay, ¿qué no, crees? no, no, nada que ver. Pero hay que interceder por ellos, hay que orar. Y explicarles las escrituras si las quieren y que nos sentamos. Denme usted sus textos y yo le doy los míos. A ver qué pasa. Bueno, adelante, Marce. Nuestro, Marce, antes de que mira, ore, si nos podemos quedar un ratico con Alex. con Alex. Sí, para organizar los 3 temas que están pendientes. Muy bien. Dale. Vamos entonces ahora. Nuestro Padre, nuestro Dios y Rey. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de toda la historia siempre ha existido las pruebas. Satanás siempre ha sometido a la humanidad en terribles, terribles pruebas, pero también siempre han habido grupos de personas, así fueran pequeñitos, que se han mantenido fieles para continuar sosteniendo el estandarte de la verdad. Oh, mi Señor, nosotros hemos sido advertidos que para estos últimos tiempos los engaños van a ser todavía más poderosos. ¿Qué tenemos que hacer? Afianzarnos más a la palabra de Dios. Y para eso, Señor, te pedimos con mucha humildad que nos regales el poder de tu Santo Espíritu, porque Él fue el que inspiró las Escrituras. Hoy lo necesitamos, Señor, porque pudiese ser que por falta de Él, nosotros nos pase lo que otras iglesias, que sacan textos y creen cosas que no son. No, Señor, nosotros queremos ir a toda verdad para formar un carácter semejante al de Jesús. Vea, más que sobre eso, Señor, no hay nada. Por eso también nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Todos esos dice al final. Contra eso no hay, mejor dicho, nada que valga. Si nosotros podemos desarrollar ese carácter, Señor, mejor dicho, hay otros versículos donde dice, en esto se resume la ley y los profetas, en la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Hacer a los demás como quisieres que ellos te hagan a ti. Entonces, hay unos versículos, Señor, muy contundentes. Entonces, recuérdenos que más que doctrinas que estamos aquí aprendiendo, nosotros necesitamos parecernos a Jesús. Yo me tengo que cerciorar día con día. Si hoy yo le hablé a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, como si Jesús hubiera hablado con ellos. Hoy me tengo que cerciorar de eso. Si eso no está pasando, entonces ¿para qué tanta doctrina?
Yo necesito parecerme a Él. Yo necesito que en mi corazón no haya ningún odio contra nadie, rabia contra nadie. Hoy necesitamos eso, porque yo no sé si hoy tú nos vas a llamar. Por eso te pido que nos perdones, que nos limpies, para que en el libro de la vida aparezca al frente de mi pecado que he sido perdonado, perdonada. Para poder estar delante de usted, Señor, porque lo único que me va a hacer digna a mí es su justicia, nada más. Así que guarda a cada uno de los que estuvieron aquí hoy y ayúdales a tener un buen descanso también en este día, que haya festivo, los que puedan descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Qué oración tan poderosa, Marce. Amén. Eso es lo que necesitamos, parecernos a Jesús. Muy rico el conocimiento, claro, pero lo más importante es lo otro. Dios les Muchísimas bendiga, gracias. los que van a quedar durmiendo otro ratico, pasen las buenas. Gracias, Marce. Con gusto, Aleja. Un abrazo.